¡Su voz!, exclamó Rafael Delgado, deteniéndose abruptamente bajo la lluvia que caía sobre las calles de San Telmo. «Es imposible». La mujer giró lentamente, aún sosteniendo el micrófono en su mano. Sus ojos se encontraron con los del hombre elegante que la observaba desde la acera opuesta. La lluvia caía sobre ambos, pero ninguno parecía notarlo. «¿Disculpe?», preguntó ella, confundida por la intensidad de su mirada. Rafael avanzó como hipnotizado, cruzando la calle sin prestar atención a los autos que tocaban el claxon a su paso. Solo podía escuchar esa voz que despertaba fantasmas de su pasado. «Esa canción», dijo él acercándose más. «¿Dónde la aprendiste?». Valentina Reyes lo miró con desconfianza. Este tipo de encuentros no eran raros cuando cantaba en la calle, pero algo en la mirada de este hombre era diferente. No era la típica mirada de lástima o de deseo que solía recibir. «Es una canción que me enseñó mi madre», respondió guardando distancia. «¿La conoce?». «La conozco perfectamente», murmuró Rafael con la voz quebrada por la emoción. «Hace 20 años que no la escuchaba». El momento fue interrumpido por Mateo Suárez, quien se interpuso protectoramente entre ambos. A sus 27 años, Mateo había sido el guardián no oficial de Valentina, desde que eran niños en el mismo barrio de La Boca. «Ya terminamos por hoy, señor», dijo Mateo, notando el traje caro y el reloj de lujo del extraño. «La lluvia está empeorando». «No te preocupes, Mateo». Valentina puso una mano sobre el hombro de su amigo. «El señor solo quería hablar sobre la canción». Rafael salió de su trance y miró el estuche de guitarra abierto donde algunas monedas y billetes se mojaban con la lluvia. Sacó su billetera y extrajo varios billetes grandes. «Perdón por la interrupción», dijo, depositando el dinero en el estuche. «Mi nombre es Rafael Delgado. Organizo un evento benéfico el próximo mes y me encantaría que actuaras. Pago tarifas profesionales». Dejó caer su tarjeta de presentación junto al dinero. Mientras la guardaba, una fotografía vieja y desgastada se deslizó de su cartera, cayendo al suelo mojado. Valentina se agachó rápidamente para recogerla antes de que se arruinara más. «Se le cayó esto, señor Dell». Las palabras murieron en su boca cuando vio la imagen. Era una foto antigua de un Rafael más joven, abrazando a una mujer hermosa que llevaba un medallón idéntico al que Valentina tenía colgado en su cuello. «Gracias», dijo Rafael, tomando la foto con cuidado y guardándola en su cartera. «Llámame si te interesa la oferta». Se dio la vuelta y se alejó bajo la lluvia, dejando a Valentina congelada en su lugar, la mano instintivamente tocando el medallón que había pertenecido a su madre. «¿Qué pasa, Vale?», preguntó Mateo, preocupado por su expresión. «¿Conoces a ese ricachón?». «No», respondió ella, sus ojos aún fijos en la figura que se alejaba. «Pero creo que él conocía a mi madre». Mientras recogían sus cosas, Valentina no podía dejar de pensar en la foto. El medallón en el cuello de aquella mujer era inconfundible. Tenía las mismas iniciales grabadas, C y R entrelazadas, que el medallón que su abuela le había dado, diciéndole que había pertenecido a su madre Carmen. «Mateo, necesito averiguar quién es este hombre», dijo mirando fijamente la tarjeta de presentación que brillaba con letras doradas. «Rafael Delgado, CEO, Delgado Desarrollos Inmobiliarios». Al mismo tiempo, en su camino hacia su auto, Rafael marcaba frenéticamente un número en su teléfono. «Lucía, necesito que investigues algo para mí. Una cantante callejera en San Telmo, joven, 20 y pocos años, cabello largo. Su voz, Lucía. Su voz es idéntica a la de Carmen». Las luces de La Boca brillaban tenuemente mientras Valentina y su abuela Teresa contemplaban la fotografía que la joven había logrado capturar con su celular antes de devolvérsela a Rafael. La pequeña imagen mostraba claramente a una mujer joven con el mismo medallón que Valentina llevaba al cuello. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó Teresa, con las manos temblorosas mientras sostenía el teléfono. «Un hombre se me acercó hoy mientras cantaba», explicó Valentina, observando cuidadosamente la reacción de su abuela. «Se le cayó esta foto de su cartera. Abuela, la mujer lleva mi medallón». Teresa se dejó caer pesadamente en su viejo sillón floreado, el mismo que había ocupado el rincón de su pequeño apartamento desde que Valentina tenía memoria. Sus ojos
normalmente vivos y alertas a pesar de sus 75 años, ahora parecían perdidos en el pasado. Ese medallón era de tu madre, Carmen, confesó finalmente. Y ese hombre debe ser Rafael Delgado, el hombre que ella nunca dejó de amar. ¿Rafael Delgado? Valentina sintió que el nombre le quitaba el aliento. El mismo Rafael Delgado de la tarjeta, el empresario inmobiliario. Teresa asintió lentamente. El mismo. Su familia era ya poderosa cuando tu madre lo conoció. Ella daba clases de música en un centro comunitario donde él hacía trabajo voluntario como parte de algún programa universitario. Se enamoraron locamente. Pero siempre me dijiste que mi padre había muerto antes de que yo naciera. Valentina se sentó frente a su abuela, sus ojos reclamando la verdad. Creí que era lo mejor. Teresa suspiró profundamente. La verdad es mucho más complicada, mijita. Mientras tanto, en su lujoso ático en Recoleta, Rafael no podía concentrarse en los documentos frente a él. La imagen de la joven cantante se mezclaba en su mente con recuerdos de Carmen, su primer y único amor verdadero. Señor Delgado. La voz de Lucía Mendoza, su asistente personal desde hacía 5 años, lo sacó de su ensimismamiento. Encontré la información que me pidió. Rafael levantó la mirada expectante. Su nombre es Valentina Reyes, informó Lucía, consultando su tableta. Se graduó del Conservatorio Nacional hace 2 años con honores. Da clases en una pequeña escuela comunitaria en La Boca, la escuela de música Carmen Reyes. ¿Carmen Reyes? Rafael se levantó de golpe, derramando su café sobre los documentos. ¿Estás segura de ese nombre? Completamente, señor, respondió Lucía, sorprendida por su reacción. De hecho, la escuela está en problemas. Está programada para demolición en 30 días, como parte de nuestro proyecto de revitalización del barrio. Rafael palideció. No era posible tanta coincidencia. Carmen Reyes había sido el amor de su juventud, la mujer que desapareció sin explicación 20 años atrás, dejando solo una carta de despedida que él nunca creyó auténtica. Necesito visitar ese lugar, murmuró. Mañana mismo. Pero señor, tiene la reunión con los inversionistas de Brasil y... Cancélala, ordenó Rafael. Esto es más importante. A la mañana siguiente, Rafael se presentó en la modesta escuela de música en La Boca. Se había vestido deliberadamente de manera informal, con jeans y una camisa sencilla, para no llamar la atención. El edificio, aunque pequeño y algo deteriorado, vibraba con melodías que escapaban de sus ventanas. Una mujer mayor lo recibió en la entrada, su sonrisa cálida contrastando con la preocupación en sus ojos. «Buenos días, soy Teresa Reyes», se presentó. «¿En qué puedo ayudarlo?» «Buenos días», respondió Rafael ocultando su nerviosismo. «Me interesa hacer una donación a la escuela. Mi sobrina toma clases de música y me habló de este lugar». Teresa lo miró con cierta sospecha, pero lo invitó a pasar. Mientras recorrían las pequeñas aulas, donde niños de diversas edades aprendían instrumentos, Rafael notó las fotografías que adornaban las paredes. Su corazón se detuvo cuando vio una imagen enmarcada de Carmen sentada al piano, rodeada de niños. «¿Quién es ella?», preguntó, intentando controlar el temblor en su voz. Teresa se detuvo, estudiando cuidadosamente el rostro de Rafael antes de responder. «Ella era mi hija, Carmen Reyes. Fundó esta escuela hace 20 años antes de fallecer. Carmen falleció». La noticia golpeó a Rafael como un puñetazo físico. «Sí», dijo Teresa suavemente, observando su reacción, poco después de dar a luz a su hija, Valentina. Las piernas de Rafael amenazaron con fallarle. La fecha coincidía perfectamente con la desaparición de Carmen de su vida. «Su hija», murmuró. «La joven que canta en las calles». Teresa asintió, sus ojos nunca abandonando el rostro de Rafael. «La misma. Tiene el talento de su madre». Y otros rasgos que quizás le resulten familiares. En ese momento, la puerta de entrada se abrió y Valentina entró apresuradamente, cargando una carpeta llena de partituras. Se detuvo en seco al ver a Rafael. «¿Usted?», exclamó sorprendida. «¿Qué hace aquí?». Sus miradas se encontraron y en ese instante, padre e hija se contemplaron realmente por primera vez, ambos ignorando la verdad que Teresa había guardado durante 2 décadas.
¿Ustedes se conocen?, preguntó Teresa mirando alternativamente a Rafael y Valentina. Nos encontramos ayer mientras yo cantaba en San Telmo, explicó Valentina sin apartar los ojos de Rafael. El señor Delgado me ofreció trabajo. Rafael se aclaró la garganta, intentando recobrar la compostura. Así es, organizo una gala benéfica el próximo mes y busco talento local. La voz de tu nieta es extraordinaria. Teresa asintió lentamente, como si tomara una decisión importante. Valentina, ¿podrías traernos un café? Creo que el señor Delgado y yo tenemos cosas que platicar. Pero abuela, por favor, mijita. Valentina miró a ambos con suspicacia, pero finalmente asintió y se dirigió a la pequeña cocina del fondo. Cuando estuvo fuera del alcance de su voz, Teresa se volvió hacia Rafael. ¿Qué buscas realmente, Rafael? Han pasado 20 años. ¿Lo sabías?, preguntó él, con un hilo de voz. ¿Sabías quién soy desde el momento en que entré? Reconocería esos ojos en cualquier parte, respondió Teresa, los mismos que tiene mi nieta. Rafael se pasó una mano temblorosa por el cabello. Carmen nunca me dijo que estaba embarazada, simplemente desapareció. La busqué durante años, y ella te esperó hasta su último aliento, contestó Teresa con tristeza. Pero esa es una historia para otro momento. Lo que necesito saber ahora es qué pretendes con Valentina. Antes de que Rafael pudiera responder, Valentina regresó con una bandeja de café. ¿De qué hablaban?, preguntó, notando la tensión entre ellos. Del trabajo que te ofrece el señor Delgado, respondió rápidamente Teresa. Creo que deberías aceptarlo. ¿En serio?, Valentina miró a su abuela con sorpresa. En serio, confirmó Teresa. Es una buena oportunidad. Además, necesitamos el dinero para intentar salvar la escuela. Una semana después, Valentina se encontraba en las oficinas centrales de Delgado Desarrollos Inmobiliarios, discutiendo los detalles de su presentación con Rafael. Pese a la inicial incomodidad, ambos habían establecido una relación profesional cordial. Ella no podía negar que había algo en él que le resultaba extrañamente familiar. ¿Qué te parece si incluimos esa canción que estabas cantando cuando nos conocimos?, sugirió Rafael mientras revisaban el repertorio. Valentina sonrió. Es mi favorita. Mi madre me la cantaba de niña, según mi abuela. No tengo muchos recuerdos de ella, solo lo que me ha contado Teresa. Rafael sintió un nudo en la garganta. Debió ser difícil crecer sin tu madre. Lo fue, admitió Valentina. Pero mi abuela es increíble, y la escuela de música es como tener un pedacito de mi madre siempre conmigo. Durante las semanas siguientes, Valentina y Rafael pasaron mucho tiempo juntos preparando el evento. Para sorpresa de Rafael, encontró en Valentina una frescura y espontaneidad que había desaparecido de su vida estructurada. Para ella, la estabilidad y seguridad que Rafael representaba era algo totalmente nuevo. Una tarde, mientras ensayaban en el teatro donde se realizaría la gala, Mateo apareció inesperadamente. «¿Qué onda, Vale?», saludó lanzando una mirada recelosa a Rafael. «¿Interrumpo?». «Mateo». Valentina corrió a abrazarlo. «¿Qué haces aquí?». «Vine a ver cómo iba todo», respondió sin soltar a su amiga. «Ya recordarte que hoy es la reunión con el abogado para ver lo de la escuela». Rafael, que había estado observando la escena desde el piano, se tensó visiblemente. «Debería irme», dijo Mateo. «Te veo después, Vale». Cuando Mateo se marchó, un silencio incómodo se instaló entre ellos. «No le caigo bien a tu amigo», comentó finalmente Rafael. «Es protector», respondió Valentina. «Hemos sido amigos desde niños. Está preocupado por la escuela, es todo». Rafael asintió, sintiendo una punzada de culpa. «Valentina, sobre la escuela». «Sí, es una locura», lo interrumpió ella. «Después de 20 años, van a demolerla para construir un centro comercial o algo así. El nuevo dueño ni siquiera ha tenido la decencia de reunirse con nosotros». Rafael sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Ella no sabía que él era el propietario. «¿Has intentado hablar con la empresa?», preguntó con cautela. «1000 veces», Valentina suspiró. «Una tal Lucía Mendoza nos envía de un departamento a otro. Nadie quiere responsabilizarse». Esa noche, en su apartamento, Rafael no podía dormir.
La culpa lo carcomía. No solo estaba ocultando a Valentina la verdad sobre su relación, sino que además era el responsable de la inminente destrucción del legado de Carmen. Al día siguiente, Mateo esperaba a Valentina fuera de las oficinas de Rafael. «Tenemos que hablar», dijo con gravedad. «¿Qué pasa?», preguntó ella preocupada por su expresión. «Es sobre Delgado». Mateo sacó unos documentos de su mochila. «Mira esto». Valentina revisó los papeles y su rostro se transformó con la incredulidad. «No puede ser», murmuró. «Tiene que ser un error». «No lo es», confirmó Mateo. «Rafael Delgado es el dueño de la empresa que va a demoler la escuela de tu madre. Es de un mundo diferente, ¿vale? Te está utilizando». Valentina subió furiosa hasta la oficina de Rafael. Sin esperar a que su secretaria la anunciara, irrumpió en el despacho. «¿Es verdad?», exigió arrojando los documentos sobre su escritorio. «Tu empresa es la que va a destruir la escuela de mi madre». Rafael, pillado por sorpresa, no pudo hacer más que asentir. «Lo iba a solucionar», intentó explicar, «desde que supe lo que significaba para ti. Mientras tanto me contrataste para mantenerme distraída». Los ojos de Valentina brillaban con lágrimas de rabia. «¿Qué clase de persona hace algo así?». «No es lo que piensas». Rafael se levantó intentando acercarse. «Hay cosas que no sabes, Valentina, cosas sobre tu madre, sobre mí». «No quiero oír nada más», gritó ella. «Ya me han mentido suficiente por una vida». Mientras Valentina salía precipitadamente, Rafael notó por primera vez el medallón que brillaba en su cuello, el mismo medallón que él había regalado a Carmen 20 años atrás, con sus iniciales entrelazadas. Esa noche, Rafael sacó su viejo álbum de fotos. Las fechas eran irrefutables. Carmen había desaparecido exactamente 9 meses antes del nacimiento de Valentina. La joven que había entrado en su vida de manera tan inesperada no era solo la hija de Carmen, era su propia hija. El celular de Rafael sonó a las 3 de la mañana. Con los ojos enrojecidos tras una noche sin dormir, miró la pantalla. Era Lucía. «Señor Delgado, disculpe la hora». La voz de su asistente sonaba alterada. «La señora Teresa Reyes fue ingresada al hospital italiano hace 1 hora. Sufrió un derrame cerebral». Rafael se incorporó de golpe. «¿Cómo te enteraste? ¿Cómo está?» «Me contactó el amigo de la señorita Valentina, ese tal Mateo. Parece que encontraron mi número en los documentos de la escuela. Está estable pero grave». Sin pensarlo 2 veces, Rafael se vistió y condujo hasta el hospital. En la sala de espera encontró a Valentina, su rostro demacrado por el llanto y la preocupación. Al verlo sus ojos se llenaron de furia. «¿Qué haces aquí?», espetó. «¿Viniste a asegurarte de que no haya obstáculos para tu proyecto?». Rafael ignoró el comentario y se acercó a ella. «¿Cómo está tu abuela?». La pregunta, cargada de genuina preocupación, desarmó momentáneamente a Valentina. «Está estable. Los médicos dicen que tenemos que esperar». Su voz se quebró. «No puedo perderla a ella también». Sin pensarlo, Rafael la abrazó. Para su sorpresa, Valentina no lo rechazó. Se desmoronó en sus brazos, dejando salir todo el miedo y la angustia que había estado conteniendo. «No estás sola», murmuró Rafael. «Estoy aquí». En ese momento, Mateo entró en la sala de espera con 2 cafés. Al ver la escena, dejó caer uno de los vasos. «Aléjate de ella», gritó acercándose amenazadoramente. «¿No han hecho suficiente daño los Delgado? Primero abandonaste a Carmen cuando te dijo que estaba embarazada, y ahora intentas aprovecharte de su hija». Valentina se separó bruscamente de Rafael, sus ojos abiertos por la sorpresa. «¿De qué está hablando?», preguntó mirando alternativamente a Mateo y Rafael. El silencio de Rafael fue toda la confirmación que necesitaba. «Vete», dijo con voz helada. «Vete ahora mismo». Durante las semanas siguientes, Valentina se volcó en 2 frentes: cuidar de su abuela, que se recuperaba lentamente, y organizar un concierto benéfico para recaudar fondos y salvar la escuela de música. Se negaba a responder las llamadas de Rafael y había cancelado su participación en la gala. Mientras tanto, Rafael se sumergió en una investigación frenética sobre lo ocurrido 20 años atrás. Algo no cuadraba en la historia de su supuesto abandono de Carmen. «No entiendo por qué Carmen nunca me dijo que estaba embarazada»,
le confesó a Lucía una tarde. No era propio de ella tomar una decisión así sin hablar conmigo. Lucía, que se había convertido en su confidente durante esta crisis, sugirió revisar los antiguos registros de la empresa. Su padre aún estaba al mando entonces, ¿no? Quizás haya algo en los archivos que pueda darnos una pista. Días después, Lucía entró pálida al despacho de Rafael. «Encontré algo que debe ver», dijo, colocando una carpeta sobre el escritorio. Estaba en la caja fuerte personal de su padre. Rafael abrió la carpeta, y lo que vio lo dejó helado. Un acuerdo firmado por su padre, Ernesto Delgado, y Carmen Reyes, donde él le pagaba una suma considerable a cambio de su desaparición y su silencio sobre el embarazo. Adjuntas había cartas donde su padre amenazaba con destruir la carrera de Rafael si ella se negaba. «Ese maldito», murmuró Rafael, la rabia y el dolor mezclándose en su voz. «Me robó 20 años con mi hija. El día del concierto benéfico llegó. Teresa, recién salida del hospital y aún débil, insistió en asistir. Antes del espectáculo, se acercó a Valentina en el camerino improvisado. «Tengo algo para ti», dijo entregándole un sobre amarillento. «Tu madre escribió esta carta antes de morir, con instrucciones de dártela cuando llegara el momento adecuado. Creo que ese momento es ahora». Con manos temblorosas, Valentina abrió el sobre y comenzó a leer. «Mi querida Valentina, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que has conocido a Rafael Delgado. Hay cosas que necesitas saber. Primero, Rafael nunca supo de mi embarazo. Su padre me pagó para que desapareciera, amenazando con destruir el futuro de Rafael si no lo hacía. Acepté el dinero, no por codicia, sino porque necesitaba tratamiento médico durante un embarazo complicado. Siempre planeé buscarlo una vez que nacieras, pero las complicaciones después del parto me lo impidieron. Rafael fue el amor de mi vida. Nunca hubo otro. Y a pesar de lo que hayas escuchado, él tiene un corazón noble. Es tu padre, Valentina, y merece conocerte, así como tú mereces conocerlo a él. Te amaré siempre, mamá». Lágrimas corrían por las mejillas de Valentina mientras leía las palabras de una madre que apenas recordaba. Todo lo que creía saber sobre su origen había sido una mentira piadosa. Cuando salió al escenario, vio a Rafael entrando discretamente al teatro y sentándose en la última fila. En lugar de interpretar la pieza clásica que había ensayado, Valentina comenzó a cantar la nana que su madre le había grabado antes de morir, la misma canción que Rafael había escuchado aquel día lluvioso en San Telmo. Desde el fondo del teatro Rafael escuchaba, con lágrimas en los ojos, reconociendo tanto la canción como la innegable verdad. Valentina era su hija. Cuando Valentina terminó de cantar, el teatro entero se sumió en un silencio sobrecogedor antes de estallar en aplausos. Ella, sin embargo, solo podía ver a Rafael, que permanecía inmóvil en la última fila, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Tras bambalinas, mientras los demás músicos preparaban la siguiente pieza, Valentina se encontró con la mirada preocupada de Mateo. «Estuviste increíble, Vale», dijo entregándole una botella de agua. «Pero esa no era la canción que habíamos ensayado. Necesitaba cantarla, Mateo», respondió ella con una calma que contrastaba con la tormenta emocional de las últimas semanas. «Era la canción favorita de mi madre». Al terminar el concierto, Valentina encontró a Rafael esperando en la puerta trasera del teatro. Vestía casual. Nada que ver con el empresario impecable que había conocido. Parecía un hombre común, vulnerable. «Gracias por venir», dijo ella, sorprendiéndose de su propia tranquilidad. «No podía perderme esto». Rafael dio un paso adelante, vacilante. «Valentina, yo nunca supe...» «Lo sé», lo interrumpió ella sacando la carta de su madre del bolsillo de su chaqueta. «Mamá me lo explicó todo». Le tendió la carta y Rafael la leyó, sus manos temblando cada vez más con cada palabra. «Si hubiera sabido de ti», dijo finalmente, con la voz quebrada, «nada me habría mantenido alejado. Ni mi padre ni la empresa. Nada». «Te creo», respondió Valentina, y se sorprendió al darse cuenta de que era cierto. En las semanas siguientes, padre e hija comenzaron el difícil proceso de conocerse. Las pruebas de ADN confirmaron lo que ambos ya sabían en sus corazones.
Rafael no solo detuvo la demolición de la escuela de música, sino que estableció una fundación, con el nombre de Carmen, para expandir sus programas por toda la ciudad. Teresa, recuperándose gradualmente, observaba con alegría cómo su familia finalmente se reunía. Una tarde, mientras supervisaban las renovaciones de la escuela, los obreros hicieron un descubrimiento sorprendente. «Señor Delgado», llamó uno de los trabajadores, «encontramos algo raro en la pared del salón principal. Detrás de un panel falso, descubrieron una pequeña caja metálica con las iniciales CR grabadas. «Es una cápsula del tiempo», susurró Teresa reconociendo el objeto. Carmen siempre hablaba de dejar algo para el futuro, pero pensé que era solo una de sus fantasías. Con manos temblorosas, Rafael abrió la caja. Dentro encontraron grabaciones de Carmen cantando, fotografías y diarios que detallaban su historia de amor con Rafael y sus esperanzas para su hija por nacer. «Miren esto», dijo Valentina, sosteniendo un sobre sellado con la inscripción «Para el hombre que Valentina ame». «Parece que tu madre pensaba en todo», comentó Rafael con una sonrisa triste. Esa noche, mientras Teresa descansaba, Valentina y Rafael escucharon juntos las grabaciones de Carmen. Su voz, idéntica a la de Valentina, llenó la pequeña sala de la casa con melodías olvidadas. «Ahora entiendo por qué me detuve ese día en San Telmo», murmuró Rafael. «Tu voz es como si ella hubiera regresado». «Abuela dice que heredé más que su voz», sonrió Valentina. «Dice que tengo su terquedad también. Y mis ojos», añadió Rafael mirándola con orgullo. El día de la gran reapertura de la ampliada escuela de música Carmen Reyes llegó finalmente. Lo que antes era un edificio modesto, ahora ocupaba toda la cuadra, con instalaciones modernas pero conservando el espíritu acogedor que Carmen había creado. Teresa, apoyada en su bastón pero radiante, cortó la cinta inaugural ante los aplausos de los vecinos del barrio. «Mi hija siempre soñó con un lugar donde cualquier niño pudiera aprender música, sin importar su situación», dijo, emocionada. «Hoy, ese sueño es más grande que nunca». Rafael había preparado una sorpresa especial, un dueto con Valentina. Él al piano, ella cantando, interpretaron la canción que había reunido sus caminos. Entre bastidores, Mateo observaba con una mezcla de emociones. En su bolsillo llevaba la carta de Carmen que Valentina le había entregado la noche anterior. «Al hombre que ame mi hija. No sé quién serás, pero si estás leyendo esto, significa que Valentina te ha elegido. Solo te pido una cosa. Ámala como yo amé a su padre, con todo tu corazón, sin reservas, sin miedo. Ella merece nada menos que eso. Con mi bendición, Carmen». Mateo había estado al lado de Valentina toda su vida, ocultando sus sentimientos por temor a arruinar su amistad, pero las palabras de Carmen le daban el valor que necesitaba. Al terminar la presentación, mientras la gente se dispersaba hacia el patio donde se serviría una cena, Mateo se acercó a Valentina. «Vale, hay algo que necesito decirte», comenzó, su voz más seria de lo habitual. «¿Qué pasa, Mateo? Me estás asustando». «No quiero asustarte», respiró hondo. «Quiero decirte que te quiero. No como amigo, sino como algo más. Siempre ha sido así». Valentina lo miró sorprendida pero no disgustada. «¿Por qué nunca dijiste nada?» «Tenía miedo de perder lo que teníamos», admitió él. «Pero ahora, después de todo lo que ha pasado, me di cuenta de que la vida es demasiado corta para no decir la verdad». Bajo el mismo cielo lluvioso donde se habían conocido, ahora transformado por luces centelleantes que colgaban a través del patio de la escuela renovada, Valentina y Mateo compartieron su primer baile como pareja. Rafael los observaba desde lejos, con una sonrisa tranquila en los labios. La voz que había sonado tan familiar en la lluvia lo había llevado no solo a su pasado, sino a un futuro más brillante de lo que jamás hubiera imaginado. El sol de la tarde bañaba con luz dorada el patio de la Escuela de Música Carmen Reyes, mientras los estudiantes presentaban su recital de fin de curso. En primera fila, Rafael observaba con orgullo a Valentina dirigiendo el pequeño coro infantil. Habían pasado 3 meses desde la reapertura y el lugar rebosaba de vida y música. «Es increíble lo que han logrado en tan poco tiempo»,
comentó Lucía, sentada junto a Rafael. Todo es gracias a Valentina, respondió él. Tiene la misma pasión que su madre por enseñar. Al terminar la presentación, Rafael se acercó a Valentina, que recibía felicitaciones de los padres de los alumnos. Estuvieron geniales, profesora Reyes, dijo, con una sonrisa. Gracias, señor Delgado, respondió ella siguiéndole el juego. ¿Qué le pareció el solo de Martina? Impresionante. Me recordó a otra niña que cantaba así hace 20 años. ¿Carmen?, preguntó Valentina, intrigada por conocer más detalles de su madre. No, tú. Rafael señaló una fotografía antigua en la pared. Tu madre me mostró un video tuyo cantando esa misma canción cuando apenas tenías 3 años. Estaba convencida de que serías una gran música. Estos momentos se habían vuelto habituales entre ellos. Pequeñas piezas del rompecabezas de su historia familiar que Rafael compartía con Valentina, ayudándola a construir una imagen más completa de la madre que apenas recordaba. Al atardecer, mientras cerraban la escuela, Mateo apareció cargando cajas con instrumentos nuevos. Llegó la donación del conservatorio, anunció emocionado. Hay guitarras, flautas y hasta un violonchelo pequeño. Valentina corrió a ayudarlo, besándolo fugazmente en los labios. Su relación florecía día a día, encontrando un equilibrio entre su amistad de siempre y este nuevo amor que ambos exploraban con cuidado y emoción. Tomen, Rafael les entregó un sobre. Esto es para ustedes. Dentro había 2 boletos de avión a Bariloche y una reservación en un hotel junto al lago. ¿Y esto?, preguntó Valentina, sorprendida. Un pequeño descanso, explicó Rafael. Han trabajado sin parar durante meses. Teresa y yo podemos encargarnos de la escuela por una semana. Pero, ¿estás seguro? Valentina miraba los boletos con anhelo, pero también preocupación. Completamente, Rafael le guiñó un ojo a Mateo. Además, creo que les vendría bien algo de tiempo a solas, ¿no crees? Esa noche, Teresa preparó una cena especial para los 3 en su pequeño apartamento. Mientras cocinaba, observaba la interacción entre padre e hija, los mismos gestos al hablar, la misma forma de fruncir el ceño cuando algo les preocupaba. Carmen estaría tan feliz de verlos juntos, dijo sirviendo el postre. Era su mayor deseo. Cada día lamento más no haber podido despedirme de ella, confesó Rafael. Hay tantas cosas que quisiera haberle dicho. Ella sabía, aseguró Teresa. En sus últimos días me hizo prometerle que si alguna vez te encontrábamos, te diría que nunca dejó de amarte. Valentina tomó las manos de ambos sobre la mesa. Somos una familia extraña, ¿no?, sonrió, pero por fin completa. 2 días después, mientras Valentina y Mateo disfrutaban de su escapada a las montañas, Rafael encontró a Teresa escuchando una de las grabaciones de Carmen. Gracias, dijo sentándose junto a ella. ¿Por qué?, preguntó Teresa, apagando la grabadora. Por criar a mi hija con tanto amor, por mantener vivo el recuerdo de Carmen, por darme una segunda oportunidad. Teresa le dio unas palmaditas en la mano. Sabes, cuando Carmen me contó de tu padre y el acuerdo, quise odiarte. Durante años alimenté ese rencor, pero cada vez que miraba a Valentina, veía tus ojos, y me preguntaba si realmente sabías sobre ella. Si hubiera sabido... Lo sé, hijo, lo sé. Teresa suspiró. El pasado no se puede cambiar, pero el futuro sí. Y ustedes tienen un futuro brillante por delante. La noche antes del regreso de Valentina y Mateo, Rafael se quedó hasta tarde en la escuela, revisando partituras para el próximo semestre. En el silencio del edificio, casi podía escuchar el eco de la risa de Carmen, su voz llamándolo como lo había hecho tantas veces en sus sueños durante todos estos años. Se detuvo frente al mural recién pintado que mostraba a Carmen tocando el piano, rodeada de notas musicales que se transformaban en pájaros volando hacia el cielo. «Lo conseguimos, Carmen», murmuró. «Tu escuela está a salvo, tu música sigue viva, y nuestra hija es más maravillosa de lo que jamás podríamos haber imaginado». Una semana después, en la celebración por el éxito del primer ciclo de la escuela renovada, Rafael subió al pequeño escenario, donde tantas veces había visto brillar a Valentina. Cuando era joven, comenzó, creía que el éxito se medía en metros cuadrados construidos y ceros en una cuenta bancaria, pero Carmen me enseñó que la verdadera riqueza
está en las vidas que tocamos, en la música que compartimos, en el amor que creamos. Miró a Valentina, que sostenía la mano de Mateo entre el público. Esta escuela no es solo un edificio. Es un legado de amor que atravesó 2 décadas para reunirnos. Es el corazón de Carmen que sigue latiendo en cada nota que se toca aquí. Y es el futuro de todos estos niños que descubrirán, como mi hija Valentina, que la música puede salvar almas y unir lo que parecía perdido para siempre. Esa noche, bajo la lluvia suave que caía sobre Buenos Aires, Rafael caminó por las calles de San Telmo, hasta llegar al exacto lugar donde había escuchado cantar a Valentina por primera vez. Cerró los ojos y dejó que la lluvia lavara las últimas sombras de dolor que habían nublado su vida durante tantos años. Cuando abrió los ojos, vio a Valentina y Mateo esperándolo bajo un paraguas, sonrientes. «¿Recordando viejos tiempos?», preguntó ella, enganchándose a su brazo. «Agradeciendo a la lluvia», respondió Rafael, «por traerme de vuelta a casa». Los 3 caminaron juntos bajo el paraguas, mientras las gotas dibujaban pentagramas efímeros sobre los adoquines de la vieja calle. 2. Un año había pasado desde la reapertura de la Escuela de Música Carmen Reyes. El barrio de La Boca, antes en peligro de perder su corazón cultural, ahora se había convertido en un vibrante centro artístico donde niños y adultos acudían a diario para conectar con la música. La pequeña escuela, que una vez ocupó un edificio deteriorado, ahora abarcaba media cuadra, con estudios de grabación, salas de ensayo y un auditorio donde regularmente se presentaban tanto estudiantes como músicos profesionales. Todo bajo el nombre de aquella profesora de música cuyo legado había sobrevivido gracias al amor. «Rafael, ¿dónde pusiste las partituras del coro infantil?», gritó Valentina mientras corría de un lado a otro, organizando la celebración del primer aniversario. «En tu oficina, sobre el piano», respondió él, acomodando las sillas en el patio central donde se realizaría la ceremonia principal. Teresa, sentada a la sombra de un jacarandá, sonreía observando la escena. Su bastón descansaba junto a ella, cada día menos necesario, gracias a la terapia que había seguido religiosamente durante el último año. «¿En qué piensas, abuela?», preguntó Valentina, sentándose a su lado para un breve descanso. «En los giros del destino, mijita», respondió Teresa, tomando su mano. «Hace un año estábamos a punto de perderlo todo. Y mira ahora». Mateo se acercó con una bandeja de café. En su dedo brillaba un anillo de compromiso que hacía juego con el que Valentina llevaba desde hacía 2 semanas. «Las primeras familias ya están llegando», anunció, dándole un beso en la mejilla a su futura esposa. La celebración fue un éxito rotundo. Los antiguos y nuevos estudiantes presentaron un programa que recorría distintos géneros musicales, desde el tango tradicional hasta composiciones contemporáneas, incluyendo varias piezas originales de Carmen que habían sido descubiertas en sus diarios. El momento culminante llegó cuando Rafael tomó el micrófono para la inauguración oficial del Rincón Carmen, un espacio permanente dentro de la escuela dedicado a preservar la memoria de su fundadora. «Hace exactamente un año», comenzó, «inauguramos esta escuela renovada con la promesa de mantener vivo el sueño de Carmen Reyes. Hoy, esa promesa se ha convertido en algo mucho más grande que un edificio o un programa educativo. Se ha transformado en una comunidad», señaló hacia una vitrina donde se exhibía el medallón original de Carmen, junto con fotografías, partituras manuscritas y la cápsula del tiempo que habían encontrado durante la renovación. Este espacio no es solo un tributo a una mujer extraordinaria que creyó en el poder transformador de la música. Es también un recordatorio de que no importa cuánto tiempo pase, el amor verdadero siempre encuentra su camino de regreso. Valentina se unió a su padre en el escenario, sosteniendo una pequeña caja de madera tallada. «Mi madre dejó muchas grabaciones», dijo dirigiéndose al público, «pero hoy queremos compartir una que nunca habíamos escuchado. La encontramos ayer, oculta en un compartimento secreto de esta caja. Cuando la voz de Carmen llenó el patio, cantando una nana escrita especialmente para la hija que llevaba en su vientre, no quedó un solo ojo seco. Rafael, que conocía cada inflexión de esa voz que había amado tan profundamente, sintió como si Carmen estuviera allí,
completando el círculo que se había roto 20 años atrás. Esa noche, Rafael se unió a Valentina y Mateo para una cena íntima en el pequeño restaurante donde él y Carmen habían tenido su primera cita. Un lugar sencillo que había sobrevivido al paso del tiempo, como el amor que aún sentía por ella. ¿Nerviosos por la boda?, preguntó mientras brindaban con vino tinto. Un poco, admitió Mateo. Más que nada por la organización. Tu hija quiere que todo sea perfecto. Igual que su madre, sonrió Rafael. Carmen planeó nuestra boda hasta el último detalle, aunque nunca llegó a realizarse. Sobre eso, Valentina tomó su mano. Hay algo que quiero pedirte. Lo que sea, hija. Quiero que en la ceremonia haya una silla vacía, con una foto de mamá y un ramo de sus flores favoritas, para que de alguna manera ella también esté presente. Rafael asintió, incapaz de hablar por la emoción. Al salir del restaurante, se detuvieron frente a una pequeña iglesia donde un coro juvenil ensayaba villancicos para la próxima Navidad. Valentina, naturalmente, se acercó para escucharlos mejor. Es increíble, comentó Mateo a Rafael mientras la observaban. No puede pasar junto a alguien cantando sin detenerse a escuchar. Lo lleva en la sangre, respondió Rafael con orgullo. Es el legado más hermoso que Carmen podría haberle dejado. Mientras caminaban de regreso, pasaron por el exacto lugar en San Telmo donde todo había comenzado. Sin decir palabra, los tres se detuvieron un momento, como rindiéndole un pequeño homenaje al destino que los había reunido. Rafael miró a Valentina, cantando suavemente para un grupo de niños que se habían acercado a pedir monedas, y reconoció que si bien una hermosa melodía había terminado 20 años atrás, una nueva, incluso más bella, acababa de comenzar, y esta vez no pensaba perderse ni una sola nota. Joven humilde vendía dulces para sobrevivir, hasta que un millonario bajó de su auto y le propuso algo que... ¿Me vas a comprar o solo vas a mirarme así?, preguntó Lucía con firmeza, mientras sostenía la colorida caja de dulces junto a la ventanilla del lujoso auto negro. El hombre de traje azul y corbata roja apenas la miró, concentrado en su llamada telefónica. Con un gesto displicente, le extendió un billete sin siquiera preguntar el precio. «Quédate con el cambio», murmuró mientras subía la ventanilla, dejando a Lucía con la palabra en la boca. Lucía Mendoza apretó los labios, frustrada. A sus 25 años, estaba acostumbrada a la indiferencia de gente como él, personas ricas que ni siquiera la miraban a los ojos. Guardó el billete en el bolsillo de sus jeans desgastados y regresó a su pequeño puesto en la esquina. El semáforo cambió y el auto se alejó. Otro día más vendiendo dulces bajo el sol de Ciudad de México. Lucía se acomodó la coleta pelirroja y suspiró mientras organizaba las cajas de mazapanes, cocadas y dulces de tamarindo que había preparado desde las 4 de la mañana. Solo necesito vender 10 cajas más para las medicinas de la abuela, pensó mientras calculaba mentalmente. Doña Carmen, quien la había criado desde que sus padres murieron en aquel terrible accidente cuando tenía 8 años, ahora dependía de ella. La diabetes de su abuela requería medicamentos costosos, y las ventas habían estado flojas toda la semana. «Dulces caseros, recetas tradicionales», gritó con renovado entusiasmo cuando el semáforo volvió a ponerse en rojo. «Lleve sus dulces típicos mexicanos». 3 horas después, con el sol en su punto más alto, Lucía contó sus ganancias del día. Faltaban 200 pesos para completar lo necesario para las medicinas. Se mordió el labio, preocupada. No podía regresar a casa sin ellas. Su celular sonó. Era su vecina, la señora Juanita, quien cuidaba a doña Carmen mientras ella trabajaba. «Lucía, tu abuelita no se siente bien. Está muy pálida y dice que le duele el pecho». El mundo se detuvo para Lucía. Sin pensarlo 2 veces, recogió todo y corrió hacia la parada de autobús más cercana. Durante todo el trayecto, sus manos no dejaban de temblar. Al llegar al pequeño apartamento en Iztapalapa, encontró a doña Carmen recostada, su rostro gris y sudoroso. «Abuelita, ¿cómo te sientes?», preguntó Lucía, tomando su mano arrugada. «No es nada, mijita», respondió la anciana con voz débil. «Solo necesito descansar un poquito». Lucía sabía que no era verdad.
Llamó a una ambulancia, rogando que aceptaran llevarla aunque no tuviera el dinero completo para el hospital. En la sala de urgencias, mientras esperaba noticias, Lucía sacó su viejo cuaderno de recetas. Era un tesoro familiar, lleno de anotaciones amarillentas, con la letra de su abuela, y más atrás, de su abuela Dolores, a quien nunca conoció. Pasó los dedos por las páginas gastadas de la receta de cocadas, la favorita de doña Carmen. Voy a sacarla de esta, se prometió. Voy a vender más dulces. Voy a trabajar más horas, lo que sea necesario. El médico salió con expresión grave. Su abuela necesita una operación urgente. Su corazón está muy débil por la diabetes mal controlada. Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cuánto costaría? La cifra que mencionó el doctor era astronómica para ella. Imposible. Tenemos que operar en las próximas 48 horas, añadió el médico. Lo siento. Esa noche, después de dejar a su abuela internada y con el poco dinero que tenía pagando los primeros estudios, Lucía regresó a casa. En vez de dormir, se quedó preparando dulces hasta el amanecer. Haría el doble de lo normal. Vendería en 2 turnos. Haría lo imposible. A las 5 de la mañana ya estaba en su esquina, con ojeras pero determinada. Las primeras horas fueron lentas. Nadie parecía interesado en dulces tan temprano. A las 9, un auto negro idéntico al del día anterior se detuvo en el semáforo. La ventanilla bajó, pero esta vez no era el conductor hablando por teléfono quien la miró, sino un joven de aspecto amable en el asiento del copiloto. «Hola, quisiera probar sus dulces, los mismos de ayer», dijo con una sonrisa. Lucía se acercó desconfiada, sosteniendo una caja colorida. «Son 200 pesos», respondió subiendo deliberadamente el precio, por si acaso. El joven pagó sin regatear. Cuando Lucía estaba por retirarse, la puerta trasera del auto se abrió. «Quisiera hablar con usted», dijo el hombre del día anterior, ahora sin teléfono, y mirándola directamente a los ojos. «Soy Gabriel Herrera, director de Herrera Enterprises, y me interesa hacer negocios con usted y sus dulces». Lucía estaba a punto de responder cuando su teléfono sonó. Era del hospital. El corazón le dio un vuelco. «Mi abuela», murmuró, el color abandonando su rostro. «¿Sucede algo?», preguntó Gabriel notando su repentina palidez. «Mi abuela necesita una operación urgente que no puedo pagar», respondió con la voz entrecortada. «Lo siento, tengo que irme». Gabriel intercambió una mirada con su acompañante y luego volvió a mirarla. «Déjeme ayudarla», ofreció con seriedad. «A cambio, usted trabaja para mí desarrollando sus recetas. Suba al auto, la llevamos al hospital». Lucía dudó un instante, pero la desesperación pesó más que la desconfianza. Subió al vehículo sin imaginar que este encuentro cambiaría su vida para siempre. El Hospital San Ángel bullía de actividad cuando Gabriel, Lucía y Mateo cruzaron las puertas de urgencias. Gabriel caminaba con determinación, como si fuera el dueño del lugar, mientras Lucía trataba de mantener el paso, aún incrédula de lo que estaba sucediendo. «Venimos por doña Carmen Mendoza», anunció Gabriel en recepción. «Necesito hablar con su médico tratante». Lucía observaba atónita cómo el empresario hablaba con la recepcionista, el administrador y finalmente con el doctor. En cuestión de minutos, firmó documentos y entregó su tarjeta de crédito. «¿Qué está haciendo?», susurró Lucía a Mateo, quien esperaba a su lado. «Lo que Gabriel hace mejor, resolver problemas», respondió Mateo con una sonrisa tranquilizadora. «No te preocupes, tu abuela estará bien». Gabriel regresó con expresión satisfecha. «Operarán a tu abuela esta tarde. Los mejores cirujanos, el mejor equipo, todo está cubierto». «¿Pero por qué?», balbuceó Lucía. «Ni siquiera me conoce». Gabriel miró alrededor, incómodo con las miradas curiosas de la gente. «Hablemos en la cafetería». Una vez sentados con café en mano, Gabriel habló con voz baja pero firme. «Estoy lanzando una línea de repostería tradicional mexicana. Llevo meses buscando a alguien con talento auténtico, no chefs pretenciosos con títulos extranjeros. Ayer probé tu dulce de cajeta y...» Su voz se quebró ligeramente. «Sabía exactamente como los que hacía mi abuela». Lucía lo miró confundida. «¿Cómo es posible? Mi receta viene de mi abuela Dolores». Gabriel sacó su teléfono y mostró una foto antigua.
Una mujer mayor sonreía sosteniendo un plato de dulces. Mi abuela Elena falleció hace un año. Estos dulces eran mi conexión con ella. Cuando probé los tuyos fue como tenerla de vuelta. Por primera vez vio sinceridad en los ojos del empresario. No es casualidad que nos hayamos encontrado, Lucía. Una enfermera interrumpió el momento, llamando a Lucía para los preparativos de la operación. Antes de irse, Gabriel le entregó una tarjeta. Piensa en mi oferta. Quiero que trabajes en mi empresa desarrollando tus recetas a escala industrial. Buen sueldo, prestaciones, todo legal. Ni siquiera terminé la preparatoria, confesó Lucía, avergonzada. Gabriel sonrió. No busco diplomas, busco talento. Y tú lo tienes en tus manos. Horas después, durante la operación de doña Carmen, Lucía descubrió que Gabriel no solo había pagado la cirugía, sino todas las deudas médicas pendientes. El cardiólogo le explicó que su abuela recibiría seguimiento y medicamentos por un año. Todo está cubierto por el señor Herrera, explicó la trabajadora social. Incluso autorizó una enfermera a domicilio para cuando tu abuela sea dada de alta. Lucía no podía contener las lágrimas. ¿Cómo era posible que un desconocido hiciera tanto por ellas? 3 días después, con doña Carmen recuperándose favorablemente, Lucía visitó el imponente edificio de Herrera Enterprises en el Paseo de la Reforma. Con su mejor blusa, jeans limpios y el pelo recogido pulcramente, sentía que desentonaba entre ejecutivos con trajes caros y mujeres con tacones de diseñador. Mateo la recibió en el vestíbulo. Bienvenida, Gabriel te espera en su oficina. El despacho de Gabriel ocupaba la esquina del último piso, con ventanales que ofrecían una vista espectacular de la ciudad. El empresario la invitó a sentarse mientras Mateo servía café. ¿Cómo está tu abuela?, preguntó Gabriel con genuino interés. Mejorando, gracias a usted, respondió Lucía. Nunca podré pagarle lo que ha hecho. Puedes hacerlo, replicó él. Acepta mi oferta y trabaja conmigo. Lucía respiró hondo. Acepto, pero necesito entender exactamente qué quiere de mí. Gabriel sonrió y presionó un botón en su teléfono. Patricia, trae el contrato para la señorita Mendoza. Mientras esperaban, Gabriel explicó su visión. Dulces ancestrales. Una línea de repostería tradicional mexicana que rescataría recetas en peligro de extinción. Nada de conservantes artificiales ni procesos industriales que maten el sabor. Quiero calidad, autenticidad y tradición. Justo lo que tus dulces representan. La secretaria entró con un contrato. Lucía lo revisó cuidadosamente, sorprendida por la generosidad de las condiciones. Un salario que multiplicaba por 10 sus ingresos actuales, seguro médico familiar, bonos por desarrollo de nuevas recetas. ¿Es en serio?, preguntó incrédula. Totalmente, confirmó Gabriel. Empiezas mañana si aceptas. Lucía firmó con manos temblorosas. Al salir de la oficina, Mateo la acompañó al elevador. Gabriel puede parecer frío al principio, pero tiene un gran corazón, comentó. Cuando mueve cielo y tierra por algo, como lo ha hecho contigo, es porque realmente le importa. Al día siguiente, Lucía llegó puntual a su primer día de trabajo. Le asignaron una estación en la cocina experimental de la empresa, con equipos que jamás había imaginado tocar. Un chef de aspecto severo la recibió. Señorita Mendoza, soy Javier Vidal, jefe de desarrollo culinario. El señor Herrera me ha pedido que le dé acceso total a nuestras instalaciones. Su tono denotaba cierto recelo. Espero que esté a la altura. Durante las siguientes semanas, Lucía se esforzó por adaptar sus recetas tradicionales a los estándares de producción de la empresa, sin perder la esencia que las hacía especiales. A menudo, Gabriel bajaba a la cocina para probar avances y hacer sugerencias. «Estás haciendo un trabajo extraordinario», le dijo un viernes después de probar su nueva versión de cocadas. «Este fin de semana hay una feria gastronómica en Oaxaca. Quiero que me acompañes para investigar más sabores tradicionales». Lucía no podía creerlo. Un mes atrás vendía dulces en la calle, y ahora viajaría con el dueño de una de las empresas más importantes del país. Esa noche, al contarle a doña Carmen sobre su viaje, la anciana la miró con ojos perspicaces. «Ten cuidado, mijita. No con el viaje, sino con tu corazón. Te estás ilusionando con ese mundo que no es el tuyo. Solo es trabajo, abuelita.
respondió Lucía, aunque el rubor en sus mejillas delataba que el apuesto empresario comenzaba a ocupar sus pensamientos más allá de lo profesional. Lo que ninguna de las dos sabía era que este viaje sería el comienzo de una historia que cambiaría sus vidas para siempre, entrelazando sus destinos de formas que jamás hubieran imaginado. El avión privado de Herrera Enterprises aterrizó en Oaxaca bajo un cielo azul brillante. Para Lucía, quien nunca había viajado en avión, la experiencia resultaba tan intimidante como emocionante. Observaba cada detalle con asombro mal disimulado, mientras Gabriel revisaba documentos de trabajo, acostumbrado a ese lujo cotidiano. ¿Primera vez en avión?, preguntó él con una sonrisa al notar su nerviosismo durante el despegue. «Se nota mucho, ¿verdad?», respondió ella avergonzada. «La primera vez que subí a uno tenía 10 años y vomité 3 veces», confesó Gabriel, sorprendiéndola con su honestidad. «Mi padre me regañó por avergonzarlo frente a sus socios». Este pequeño vistazo a su vulnerabilidad hizo que Lucía se relajara. Quizás no eran tan diferentes después de todo. En Oaxaca los esperaba un guía local que los llevó directamente al mercado tradicional. Los colores, aromas y sabores abrumaron sus sentidos. Lucía se movía entre los puestos con la soltura de quien conoce los secretos de la cocina tradicional, hablando con vendedoras ancianas en un tono cálido y respetuoso que les abría puertas a conocimientos celosamente guardados. «Impresionante», murmuró Gabriel observando cómo una señora compartía con Lucía una técnica para caramelizar frutas que solo le enseñaría a su propia hija. «Es como hablan las recetas en mi familia», explicó Lucía mientras tomaba notas. «De mujer a mujer, sin secretos profesionales, solo con amor por preservar lo nuestro». Esa noche, sentados en la terraza de su hotel boutique con vista a la catedral iluminada, compartieron mezcal y experiencias de vida. Gabriel le contó sobre crecer como hijo único de un magnate exigente, siempre bajo presión por ser perfecto. «A veces envidio tu conexión con tu abuela», admitió. «En mi familia todo era competencia y apariencias». Lucía le habló de su infancia tras perder a sus padres, de cómo doña Carmen le enseñó que la riqueza verdadera estaba en las tradiciones y el cariño. «Cada dulce que hago lleva un pedacito de esa historia», explicó, sus ojos brillando bajo las estrellas. Al segundo día visitaron un pequeño pueblo donde se celebraba un festival. Un anciano artesano creaba delicadas figuras de azúcar. «Para ustedes», dijo el hombre con una sonrisa sabia, entregándoles 2 figurillas entrelazadas, «para que sus destinos nunca se separen». Gabriel y Lucía intercambiaron miradas, un rubor compartido delatando sentimientos que comenzaban a aflorar. Mientras observaban la danza de los voladores, Gabriel tomó discretamente la mano de Lucía. El contacto envió una corriente eléctrica por su piel. «Nunca imaginé que encontraría a alguien como tú vendiendo dulces en una esquina», susurró él. «Y yo nunca pensé que un hombre en un auto lujoso cambiaría mi vida», respondió ella con una sonrisa tímida. Sus rostros se acercaron lentamente. Lucía podía sentir el aliento de Gabriel, sus labios a centímetros de distancia, cuando el teléfono sonó con insistencia. Gabriel maldijo por lo bajo antes de contestar. «¿Mateo? ¿Qué sucede?». La expresión de Gabriel cambió drásticamente mientras escuchaba. Después de colgar, miró a Lucía con preocupación. «Tenemos problemas. Daniela ha convencido a varios inversores de retirar su apoyo al proyecto. Dice que estoy comprometiendo la calidad de la marca por un...». Se detuvo, incómodo. «¿Por un qué?», insistió Lucía. «Por un capricho romántico», completó Gabriel apretando la mandíbula. «Debemos regresar a la ciudad inmediatamente». El viaje de regreso transcurrió en un silencio tenso. Al llegar a las oficinas, encontraron a Mateo esperándolos con expresión grave. «Los inversores del Grupo Monterrey quieren una reunión urgente», informó, «y esto acaba de salir en varios portales de chismes». Les mostró su tablet donde aparecían fotos de ellos en Oaxaca, tomadas a distancia. Los titulares insinuaban un romance escandaloso. Millonario Herrera seducido por vendedora callejera, y romance que podría costar millones a accionistas. «¿Quién filtró esto?», exigió Gabriel furioso. «Daniela», respondió Mateo sin dudar.
Está despechada desde que terminaste con ella. Lucía se quedó helada. ¿Gabriel tenía novia o exnovia? Nadie le había mencionado eso. En ese momento, como invocada por la conversación, una mujer elegante con un impecable traje blanco apareció en el pasillo, alta, esbelta, con una melena negra perfectamente peinada y labios rojos que se curvaron en una sonrisa calculadora al verlos. «Gabriel querido, qué bueno que regresaste», dijo Daniela Fuentes ignorando deliberadamente a Lucía. «La junta directiva está muy preocupada por la dirección que está tomando el proyecto. Como directora de marketing, me veo obligada a intervenir». Gabriel la enfrentó con frialdad. «Mi viaje a Oaxaca fue puramente profesional, Daniela. Y cualquier decisión sobre dulces ancestrales la tomo yo, no tú». Daniela dirigió una mirada despectiva hacia Lucía. «¿Así que esta es tu nueva empleada?» La palabra sonó como un insulto. Bastante conveniente encontrar a alguien tan fotogénica para promocionar dulces callejeros. Lucía sintió que la sangre le hervía. Estaba acostumbrada a luchar por respeto, pero no esperaba encontrar este tipo de desprecio aquí. «Mis dulces hablan por sí mismos, señorita Fuentes», respondió con dignidad. «Y no son callejeros, son artesanales. Hay una gran diferencia». Daniela soltó una risa condescendiente. «¡Qué adorable! Gabriel, necesitamos hablar en privado. Te espero en la sala de juntas». Cuando Daniela se alejó, Lucía se volvió hacia Gabriel. «Creo que estoy causando problemas. Quizás debería renunciar». «Ni lo pienses», respondió él con firmeza. «Daniela está celosa, eso es todo. Terminamos hace más de un año, pero ella nunca lo aceptó. Los días siguientes fueron intensos». La preparación para el lanzamiento oficial de Dulces Ancestrales continuaba mientras Gabriel luchaba en los pasillos corporativos para mantener el apoyo financiero. Una noche, mientras Lucía trabajaba hasta tarde perfeccionando una receta, Daniela entró a la cocina. «Impresionante transformación», dijo con falsa admiración. «De vendedora callejera a casi ejecutiva, pero ambas sabemos que esto es temporal. Mi trabajo aquí depende de mis resultados, no de mi origen», respondió Lucía sin intimidarse. Daniela se acercó amenazante. «Gabriel siempre ha tenido debilidad por los proyectos de caridad. Primero fue un orfanato en Chiapas, luego una escuela en Guerrero, ahora tú. Pero siempre vuelve a su mundo, a mí». Las palabras golpearon a Lucía como bofetadas. ¿Era eso lo que ella significaba para Gabriel? ¿Un proyecto de caridad? ¿Un capricho pasajero? «No soy una obra de caridad», respondió con voz temblorosa. «Y si Gabriel quisiera volver contigo, ya lo habría hecho, ya». La sonrisa de Daniela se desvaneció, reemplazada por una expresión calculadora. «Disfruta tu momento de gloria mientras dure, querida. El lanzamiento será tu gran día, o tu gran caída». Cuando Daniela se fue, Lucía dejó que las lágrimas reprimidas fluyeran libremente. ¿Realmente pertenecía a este mundo? ¿O estaba engañándose a sí misma, soñando con algo imposible? Lo que no sabía era que Daniela ya había puesto en marcha un plan para destruirla, y que el día del lanzamiento enfrentaría una humillación pública que podría acabar no solo con su carrera, sino también con el sueño de amor que comenzaba a florecer entre ella y Gabriel. El día del lanzamiento de Dulces Ancestrales amaneció con un cielo despejado sobre Ciudad de México. En las oficinas de Herrera Enterprises, un ejército de empleados ultimaba detalles para el evento que se celebraría esa noche en el salón principal del edificio corporativo. Lucía llegó temprano, con el estómago hecho un nudo. Un equipo de estilistas la esperaba para prepararla. Jamás había usado maquillaje profesional ni se había preocupado tanto por su apariencia. La mujer que le devolvía la mirada en el espejo apenas se parecía a la vendedora de dulces de la esquina. «Te ves hermosa», dijo Mateo al verla con el elegante vestido inspirado en bordados oaxaqueños, diseñado especialmente para ella. «Gabriel se va a quedar sin palabras. Si es que Daniela le permite acercarse a mí», respondió Lucía con una sonrisa tensa. No ha dejado de sabotear el proyecto. No le había contado a Mateo sobre los accidentes que venían ocurriendo. Ingredientes que desaparecían, cambios en las temperaturas de los hornos, muestras que se extraviaban misteriosamente. Había estado trabajando el doble para compensar estos problemas.
Esa mujer es veneno puro, admitió Mateo. Pero Gabriel confía en ti, no en ella. El salón se transformó en un colorido homenaje a la repostería tradicional mexicana. Stands con diferentes regiones gastronómicas, fotografías de artesanos y como pieza central, la historia de Doña Carmen y sus recetas familiares. A 2 horas del evento, mientras Lucía supervisaba las muestras de degustación, notó algo extraño en el sabor de los dulces. «Estos no son mis dulces», murmuró probando otra pieza. Alguien cambió los ingredientes. Rápidamente reunió a su pequeño equipo de cocina, gente sencilla que había contratado personalmente, muchos de ellos de su propio barrio. «Señorita Lucía, encontramos esto», dijo Tomás, un joven ayudante, mostrándole envases vacíos de saborizantes artificiales, camuflados entre los ingredientes naturales. «Alguien los puso ahí anoche». Lucía palideció. Si servían esos dulces adulterados, su reputación quedaría destruida. «Tenemos que rehacerlo todo», anunció. «Ahora». «Pero faltan 2 horas para que lleguen los invitados», objetó una de las cocineras. «Entonces trabajaremos el doble de rápido», respondió Lucía remangándose el elegante vestido. «No vamos a servir productos de mala calidad con mi nombre». Durante la siguiente hora y media, la cocina se convirtió en un torbellino de actividad. Todos seguían las instrucciones de Lucía, impresionados por su determinación y conocimiento. Incluso los chefs profesionales acataban sus órdenes sin cuestionar. Gabriel llegó a supervisar los preparativos y encontró a Lucía dirigiendo esta operación de emergencia, con manchas de dulce en su vestido de diseñador, pero con una autoridad natural que nunca le había visto. «¿Qué sucede aquí?», preguntó preocupado. «Alguien saboteó las muestras», explicó Lucía sin dejar de trabajar. «Pero ya casi lo tenemos resuelto». Gabriel apretó la mandíbula, furioso. «Fue Daniela, ¿verdad?» «No tengo pruebas», respondió Lucía diplomáticamente. «Pero ahora lo importante es salvar el evento». Gabriel la contempló con admiración. Cualquier otra persona habría entrado en pánico o buscado excusas. Ella, en cambio, encontraba soluciones. «Dime qué necesitas y lo tendrás», ofreció. «Tiempo. Solo necesitamos 30 minutos más». Gabriel asintió y salió para retrasar el inicio del evento. De camino, se encontró con Daniela, impecable en un vestido rojo que destacaba entre los ejecutivos. «¿Algún problema, Gabriel? Pareces preocupado», preguntó con fingida inocencia. «Sabes perfectamente lo que has hecho», respondió él en voz baja pero firme, «y esta vez has ido demasiado lejos». Daniela mantuvo su sonrisa. «No sé de qué hablas. Solo intento proteger a la empresa de un error costoso. Esa chica no pertenece aquí, y lo sabes». «Te equivocas», replicó Gabriel. «Es exactamente donde debe estar». Finalmente, el evento comenzó con 40 minutos de retraso. Los invitados especiales, inversores y prensa llenaban el salón elegantemente decorado. Gabriel subió al escenario para dar la bienvenida. «Esta noche presentamos algo más que una nueva línea de productos. Presentamos un regreso a nuestras raíces, a la autenticidad y el sabor que define nuestra cultura. Y todo gracias a una mujer extraordinaria que encontré por casualidad, o quizás por destino, vendiendo los dulces más deliciosos que he probado». Los aplausos recibieron a Lucía, quien subió al escenario con renovada confianza. Su discurso sobre la importancia de preservar las tradiciones culinarias cautivó a la audiencia. Los inversores asentían con aprobación, mientras los periodistas tomaban notas entusiastas. La degustación fue un éxito rotundo. Los comentarios elogiosos se multiplicaban mientras Lucía explicaba las historias detrás de cada receta. Gabriel la observaba desde la primera fila, con una mezcla de orgullo y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Cuando Lucía estaba en el punto culminante de su presentación, explicando el proceso artesanal que distinguía sus dulces, Daniela se acercó discretamente al técnico audiovisual. Un instante después, la pantalla gigante detrás de Lucía cambió su contenido. En lugar de las imágenes de dulces tradicionales, apareció un documento antiguo. Parecía un viejo recetario con el encabezado «Familia Herrera, recetas de la abuela Elena». Las páginas mostraban, una tras otra, recetas idénticas a las que Lucía había presentado como propias.
Un murmullo de confusión recorrió la sala. Lucía se giró confundida para ver qué causaba la reacción del público. Su rostro palideció al leer los encabezados. Daniela tomó un micrófono y avanzó hacia el escenario. «Lamento interrumpir, pero creo que los inversores merecen saber la verdad», dijo con fingida tristeza. «Estas son copias exactas del recetario familiar Herrera, recetas que Gabriel atesoraba como recuerdo de su abuela». Lucía miró a Gabriel, buscando respuestas. Él parecía tan confundido como ella. «Yo jamás», comenzó Lucía, pero los murmullos aumentaban. «La similitud es demasiado evidente para ser coincidencia», continuó Daniela. «Parece que alguien hizo una investigación muy minuciosa para acercarse a la fortuna Herrera. Los flashes de las cámaras estallaron mientras los periodistas captaban el momento». Lucía sentía que el escenario se movía bajo sus pies. En segundos, su sueño se transformaba en pesadilla. «Estas recetas son de mi familia», intentó explicar, pero su voz se quebraba. «De mi abuela Dolores». Las risas incrédulas de algunos asistentes fueron como puñaladas en su corazón. Vio el rostro confundido de Gabriel, la sonrisa triunfante de Daniela, las miradas acusadoras de los inversores. Sin poder soportarlo más, Lucía dejó el micrófono y bajó del escenario a toda prisa. Cruzó el salón entre flashes y murmullos, sintiendo que cada paso la alejaba no solo de ese lugar, sino de la vida que había comenzado a construir, del hombre que había empezado a amar. Gabriel intentó seguirla, pero inversores furiosos lo rodearon exigiendo explicaciones. Mateo, sin embargo, corrió tras ella y la alcanzó en el estacionamiento. «Lucía, espera», suplicó, jadeando. «Esto no tiene sentido. Algo no encaja en la historia de Daniela». «¿Qué importa ya?», respondió ella con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Me iré antes de causar más daño». «Gabriel te necesita», insistió Mateo, «y creo que puedo probar que Daniela está mintiendo». Lucía lo miró con ojos enrojecidos, una pequeña chispa de esperanza iluminando la oscuridad que sentía. «¿Cómo? Aún no lo sé», admitió Mateo. «Pero dame tiempo. Esa mujer es capaz de cualquier cosa por recuperar a Gabriel, incluso falsificar pruebas». Mientras Lucía subía a un taxi, no podía dejar de pensar en la mirada de confusión de Gabriel. ¿Realmente creía que lo había engañado? ¿Que había fingido todo, incluso lo que comenzaban a sentir el uno por el otro? El taxi la llevó de vuelta a Iztapalapa, al pequeño apartamento donde doña Carmen la esperaba. Había vuelto al punto de partida, pero con el corazón destrozado y la sensación de que nunca debió haber soñado con pertenecer a un mundo que no era el suyo. Lo que no sabía era que tanto Mateo como Gabriel ya habían comenzado a desconfiar de la historia presentada por Daniela, y que las próximas horas revelarían verdades que cambiarían el rumbo de sus vidas para siempre. Lucía entró al pequeño apartamento en Iztapalapa con los hombros caídos. Las luces bajas del recibidor proyectaban sombras alargadas, tan sombrías como sus pensamientos. Doña Carmen, sentada junto a la ventana, dejó su tejido al verla. «Mijita, ¿qué pasó? Te vi en las noticias por un segundo y luego...». Se interrumpió al notar las lágrimas de su nieta. «Todo se acabó, abuela», sollozó Lucía, dejándose caer en el viejo sofá. «Me acusaron de robar recetas, de mentir para acercarme a Gabriel por su dinero». Doña Carmen frunció el ceño. «¿Robar recetas? ¿Cuáles recetas?» «Las de los dulces tradicionales», explicó Lucía entre lágrimas. «Esa mujer, Daniela, mostró un recetario antiguo de la familia Herrera con recetas idénticas a las nuestras, como si yo hubiera copiado todo para engañarlos». La anciana se quedó inmóvil, con una expresión indescifrable en su rostro arrugado. «¿Dijiste familia Herrera?», preguntó con voz extrañamente tensa. Lucía asintió, limpiándose las lágrimas. «Gabriel Herrera, el dueño de la empresa». «¿Por qué?». Carmen se levantó lentamente, apoyándose en su bastón, y caminó hacia el pequeño armario del pasillo. De la parte superior sacó una caja de cartón desgastada que Lucía nunca había visto. «Tu madre nunca quiso hablar de sus orígenes», dijo Carmen con voz queda, «pero dejó esto para ti. Creo que es momento de que lo veas». Confundida, Lucía abrió la caja. Dentro encontró un viejo delantal con el nombre
Dolores bordado, algunas fotografías descoloridas y un sobre amarillento. Las fotos mostraban a una joven de rostro dulce, trabajando en una cocina elegante, que no se parecía en nada a la humilde casa donde Lucía había crecido. ¿Quién es ella?, preguntó, aunque en su corazón ya sabía la respuesta. Tu abuela biológica, Dolores, respondió Carmen, la madre de tu madre. Yo solo te crié desde que quedaste huérfana, pero Dolores era la verdadera abuela de tu mamá. Con manos temblorosas, Lucía abrió el sobre. La carta dentro, escrita con caligrafía cuidadosa, comenzaba: Mi querida hija, si lees esto, es porque finalmente he encontrado el valor para contarte la verdad sobre tu origen. Mientras leía, el color abandonaba su rostro. La carta revelaba que Dolores había trabajado como cocinera en la mansión Herrera décadas atrás. Allí había conocido y amado en secreto a Ricardo, el hermano menor del patriarca Herrera. Cuando quedó embarazada, Ricardo acababa de fallecer en un accidente automovilístico. La familia, para evitar escándalos, la obligó a marcharse con una compensación económica, negando cualquier relación con el bebé que esperaba, la madre de Lucía. Eres parte de la familia Herrera, dijo Carmen suavemente. Tu madre nunca quiso reclamar ese parentesco. Eligió una vida sencilla con tu padre, lejos de esa gente que la rechazó antes de nacer. Lucía sentía que el mundo giraba a su alrededor. ¿Era posible que el destino hubiera trazado un círculo tan perfecto? ¿Que los dulces que la habían conectado con Gabriel fueran realmente parte de una historia familiar compartida? Las recetas, murmuró, no las robé. Son mías por derecho propio. El timbre sonó, sobresaltándolas. Al abrir la puerta, Lucía encontró a Mateo agitado y con expresión de urgencia. Tengo información, dijo sin preámbulos. Rosa, la antigua ama de llaves de los Herrera, me contó algo increíble. Parece que hubo una cocinera llamada Dolores que... Lo sé, interrumpió Lucía mostrándole la carta. Era mi abuela biológica. Mateo leyó rápidamente, su expresión cambiando de sorpresa a comprensión. Esto explica todo. Debes venir conmigo ahora mismo. Gabriel necesita saber la verdad. ¿Gabriel? ¿Dónde está? En la mansión familiar, revisando archivos antiguos. Nunca creyó la historia de Daniela. Hay algo que no encaja en esos documentos que mostró. Lucía dudó. ¿Y si era otra trampa? ¿Y si Gabriel realmente pensaba que era una estafadora? Ve, mijita, la animó Carmen. Enfrenta tu historia. Ya has perdido demasiado tiempo huyendo de ella. El trayecto a la zona residencial de Las Lomas fue silencioso. Lucía miraba por la ventanilla, pensando en cómo su vida había cambiado tan drásticamente en tan poco tiempo. De vendedora callejera a posible heredera Herrera. Parecía un guión de telenovela mal escrito. La mansión Herrera era imponente, una construcción colonial modernizada que ocupaba media manzana. Mateo la condujo por un camino lateral hasta la entrada trasera. Gabriel está en la biblioteca, explicó. Lleva horas revisando documentos familiares. Al entrar a la biblioteca, Lucía vio a Gabriel inclinado sobre un escritorio antiguo, rodeado de papeles amarillentos. Levantó la vista al oírlos entrar, y su expresión al ver a Lucía fue de genuino alivio. «¿Viniste?», dijo simplemente poniéndose de pie. «Temía que no quisieras verme después de lo que pasó. Tengo algo que mostrarte», respondió ella, entregándole la carta de Dolores. Gabriel leyó en silencio, su rostro revelando una mezcla de emociones: sorpresa, dolor, comprensión y finalmente una especie de paz. «Mi tío Ricardo», murmuró. «Mi padre mencionaba a veces a su hermano menor, pero nunca con detalles. Decía que murió joven, en un accidente. Según esta carta, tu familia expulsó a mi abuela cuando quedó embarazada», dijo Lucía sin poder evitar un tono acusatorio. «Negaron a mi madre antes de que naciera». Gabriel se pasó una mano por el cabello, visiblemente afectado. «Eran otros tiempos, Lucía. No justifica lo que hicieron, pero quizás explica por qué mi familia guardó ese secreto tan celosamente». «Encontré algo más», intervino Mateo, mostrando unas fotografías antiguas. «Rosa me dio estas fotos de su colección personal. Mira, aquí está Dolores en la cocina de esta misma casa». Las imágenes mostraban a una joven sonriente,
con un delantal junto a los fogones de una gran cocina. En otra, aparecía junto a un hombre joven que miraba a la cámara con una sonrisa traviesa. «Ese debe ser Ricardo, mi tío», señaló Gabriel. «Se parece mucho a mi padre cuando era joven». Lucía contempló la foto con emoción. Nunca había visto a sus abuelos biológicos, y ahora tenía frente a ella la imagen de su historia de amor, truncada por prejuicios de clase social. «Esto explica por qué nuestros dulces son tan similares», dijo Lucía suavemente. «No los robé. Son recetas que mi abuela Dolores creó cuando trabajaba para tu familia, antes de ser expulsada por esperar un hijo de tu tío». Gabriel tomó sus manos con ternura. «Eso significa que somos familia, de alguna manera», completó ella. «Primos lejanos, técnicamente». Gabriel sonrió apretando ligeramente sus manos. «El destino tiene formas extrañas de reunir a las personas». «¿Hay algo más?», intervino Mateo revelando su última carta. «Los documentos que mostró Daniela son falsos. El papel es antiguo, pero la tinta no tiene más de un mes. Lo confirmó un especialista que contraté discretamente». Gabriel entrecerró los ojos furioso. Falsificó pruebas para humillar a Lucía públicamente. Esto no solo es despreciable, sino posiblemente ilegal. Y hablando de cosas legales, continuó Mateo sacando otra carpeta, estuve investigando en el registro civil. Ricardo Herrera registró un testamento poco antes de morir, algo que aparentemente tu familia nunca mencionó. Gabriel tomó la carpeta con expresión de desconcierto. ¿Un testamento? Mi padre nunca mencionó tal cosa, porque probablemente nunca lo vio, explicó Mateo. Según estos registros, el testamento fue sellado por orden judicial a petición de tu abuelo, quien alegó que Ricardo no estaba en sus cabales cuando lo redactó. Los tres se miraron comprendiendo la magnitud del descubrimiento. «Tenemos que recuperar ese testamento», dijo Gabriel con determinación. «Si Ricardo reconoció a su hijo antes de morir, eso cambiaría muchas cosas». «No necesito su reconocimiento», protestó Lucía. «No vine aquí por dinero o posición». «Lo sé», respondió Gabriel con una sonrisa cálida. «Viniste por la verdad, y ahora ambos merecemos conocerla completa». Esa noche, mientras Lucía regresaba a casa con la cabeza llena de revelaciones y el corazón dividido entre la indignación por el pasado y la esperanza para el futuro, sabía que nada volvería a ser igual. Su identidad, su historia familiar, su relación con Gabriel, todo había cambiado en cuestión de horas. Lo que no imaginaba era que aún faltaba la revelación más impactante, una que no solo limpiaría su nombre, sino que la pondría en una posición que jamás habría soñado, desafiando a Daniela en su propio terreno y demostrando que, a veces, la justicia llega de las formas más inesperadas. La sala de juntas de Herrera Enterprises estaba repleta. La tensión podía cortarse con cuchillo mientras los miembros del consejo directivo ocupaban sus asientos alrededor de la imponente mesa de caoba. Era una reunión extraordinaria, convocada con urgencia para abordar el escándalo de la noche anterior. Daniela Fuentes ocupaba un lugar privilegiado, con una sonrisa de confianza que contrastaba con el ambiente sombrío. Vestida impecablemente de negro, parecía ya celebrar su victoria. Después de todo, el proyecto Dulces Ancestrales estaba en ruinas y la intrusa había sido expulsada. «Lamento que hayamos tenido que reunirnos en estas circunstancias», comenzó con falsa contrición, «pero actué para proteger el legado Herrera de una evidente estafa». Los murmullos de aprobación entre algunos miembros del consejo se interrumpieron cuando las puertas se abrieron. Gabriel entró con paso firme, seguido por Mateo, Lucía, doña Carmen y una mujer mayor que pocos reconocieron. El silencio se apoderó de la sala. «Señores», comenzó Gabriel, su voz resonando con autoridad, «los he convocado para corregir una grave injusticia. No solo las acusaciones contra Lucía Mendoza son falsas, sino que revelan una verdad que mi familia intentó ocultar por décadas». Daniela se enderezó en su asiento, su sonrisa vacilando por primera vez. «Gabriel, ya discutimos esto. Las pruebas son claras». «¿Hablas de estas pruebas?», interrumpió Mateo proyectando en la pantalla el análisis forense de los documentos presentados por Daniela. «Papel antiguo, pero tinta moderna. Una falsificación bastante elaborada, debo admitir».
El rostro de Daniela perdió color, mientras los miembros del consejo murmuraban con evidente sorpresa. «Permítanme presentarles a Rosa Jiménez», continuó Gabriel, señalando a la mujer mayor que los acompañaba. «Trabajó como ama de llaves para mi familia durante 40 años. Rosa avanzó con dignidad y habló con voz clara. Conocí a Dolores Vázquez cuando trabajó en la cocina de los Herrera. Era una mujer excepcional con un talento único para la repostería tradicional. También conocí el romance secreto entre ella y el joven Ricardo, el hermano menor del señor Herrera padre. A continuación, Lucía mostró las fotografías y la carta de su abuela. Cada evidencia presentada provocaba mayor conmoción entre los presentes. Daniela intentaba interrumpir, pero el presidente del consejo le indicó con un gesto que guardara silencio. «Las recetas que Lucía usa», explicó Gabriel, «no fueron robadas. Fueron creadas por su abuela Dolores, quien trabajó para mi familia. Pero hay algo más, algo que ni yo mismo sabía hasta ayer». Gabriel hizo una pausa dramática y miró directamente a los ojos de Daniela antes de continuar. «Investigando en los archivos judiciales, descubrimos que mi tío Ricardo dejó un testamento reconociendo al hijo que esperaba Dolores. Este documento fue ocultado por mi abuelo para evitar el escándalo de un hijo ilegítimo. Mateo proyectó el documento recuperado, con sellos judiciales y firmas que atestiguaban su autenticidad. Lo que significa», concluyó Gabriel, mirando a Lucía con una mezcla de respeto y afecto, «que legítimamente Lucía es propietaria del 15% de Herrera Enterprises, como única descendiente de Ricardo Herrera». La sala estalló en exclamaciones de asombro. Daniela se puso de pie, pálida como un fantasma. «Esto es absurdo. No pueden creer esta historia salida de la nada. Es una conspiración para apoderarse de la empresa». «La única conspiración aquí», respondió Gabriel con frialdad, «ha sido la tuya, Daniela. No solo falsificaste pruebas, sino que saboteaste productos, manipulaste a inversores y filtraste información falsa a la prensa». El jefe de seguridad de la empresa avanzó con un informe en la mano. «Tenemos grabaciones de las cámaras de seguridad mostrando a la señorita Fuentes alterando productos la noche antes del lanzamiento, así como evidencia de comunicaciones con periodistas donde fabricó rumores sobre la señorita Mendoza». El presidente del consejo, un hombre de avanzada edad que había conocido al fundador de la empresa, se levantó con expresión grave. «Señorita Fuentes, en mis 50 años en esta empresa, jamás había presenciado una conducta tan despreciable. Queda usted despedida con efecto inmediato, y si la señorita Mendoza decide emprender acciones legales, no contará con respaldo alguno de esta compañía». Daniela intentó defenderse, pero 2 guardias de seguridad ya se acercaban para escoltarla fuera del edificio. Mientras salía, lanzó una última mirada venenosa a Lucía. «Esto no ha terminado. No eres más que una vendedora callejera con un golpe de suerte». Cuando las puertas se cerraron tras ella, el ambiente cambió completamente. El presidente del consejo fue el primero en acercarse a Lucía. «En nombre de la familia Herrera y de esta empresa, le ofrezco nuestras más sinceras disculpas por el trato que recibieron su abuela y su madre. Esperamos poder remediar en parte esa injusticia histórica». Lucía, abrumada por todo lo sucedido, apenas podía procesar que de repente era propietaria de una parte significativa de una de las empresas más importantes del país. «No busco venganza ni compensaciones», respondió con sinceridad. «Solo quiero continuar con el proyecto que iniciamos, honrando las recetas de mi abuela». Su respuesta, lejos de mostrar ambición o resentimiento, impresionó a todos los presentes. En los días siguientes, la verdadera historia llegó a los medios. De vendedora callejera a heredera, la extraordinaria historia de Lucía Mendoza. Lejos de dañar la imagen de la empresa, la historia de superación, injusticia redimida y dulces tradicionales capturó la imaginación del público. El relanzamiento de Dulces Ancestrales, ahora con la historia real como parte de su narrativa, fue un éxito rotundo. Los dulces que Lucía había vendido en una esquina ahora se distribuían en tiendas gourmet de todo el país. A sugerencia de Lucía, la empresa implementó un programa especial para contratar madres solteras de barrios desfavorecidos, capacitándolas en repostería tradicional.
Cada dulce tiene una historia, rezaba el lema de la campaña, y cada historia merece ser contada. 6 meses después, Gabriel y Lucía inauguraban un centro comunitario en Iztapalapa, financiado por la fundación que habían creado juntos. El centro ofrecía capacitación en artes culinarias tradicionales y apoyo a microempresarios locales. Doña Carmen, radiante y completamente recuperada, cortaba el listón rojo junto a ellos. «Nunca imaginé verte así, mijita», comentó con orgullo. «Tu madre y tu abuela Dolores estarían tan felices». «Todo esto es gracias a ti», respondió Lucía abrazándola. «Tú me enseñaste a no rendirme, a valorar nuestras tradiciones». Esa noche, Gabriel sorprendió a Lucía con una invitación especial. La llevó a la azotea del edificio Herrera, donde había preparado una cena privada con vista a la ciudad iluminada. «Es hermoso», suspiró Lucía, observando el panorama de luces que se extendía hasta el horizonte. «No tan hermoso como tú», respondió Gabriel tomando su mano sobre la mesa. «Sabes, podrías haber reclamado tu parte de la empresa y desaparecer. Nadie te habría culpado después de cómo te trataron». Lucía sonrió, apretando suavemente su mano. «El dinero nunca fue importante para mí. Lo que construimos juntos, eso es lo que valoro». Gabriel la miró intensamente, y luego, para sorpresa de Lucía, se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo. «Lucía Mendoza, la mujer que me enseñó que la verdadera riqueza está en nuestras raíces y en nuestro corazón. ¿Me harías el honor de compartir tu vida conmigo?». Al abrir la caja, Lucía contuvo el aliento. El anillo era sencillo pero elegante, con pequeñas piedras que formaban la figura de 2 dulces entrelazados, como las figurillas de azúcar que aquel artesano les había regalado en Oaxaca. «Sí», respondió con lágrimas de felicidad. «Mi respuesta siempre será sí». Gabriel deslizó el anillo en su dedo y luego la besó suavemente, sellando una promesa que había comenzado con un dulce vendido a través de la ventanilla de un auto. La boda se celebró 3 meses después, en un hermoso jardín en Coyoacán, un espacio donde se mezclaban elementos de lujo con toques tradicionales mexicanos. Lucía no quiso una ceremonia ostentosa, prefiriendo algo íntimo pero significativo. Doña Carmen, sentada en primera fila, contemplaba emocionada cómo su nieta de crianza había encontrado no solo el amor, sino también sus raíces. A su lado, Rosa, la antigua ama de llaves, asentía con aprobación cada vez que veía a la pareja intercambiar miradas cómplices. Mateo, ahora padrino y socio en los nuevos proyectos de la empresa, ofreció un brindis memorable, por Gabriel y Lucía, que nos demuestran que el amor verdadero no conoce de clases sociales, que el destino tiene caminos misteriosos y que a veces la vida nos lleva exactamente donde necesitamos estar. Después de la ceremonia, Gabriel sorprendió a Lucía con el anuncio de su luna de miel. Recorrerían pueblos pequeños de México en busca de recetas tradicionales olvidadas para futuros proyectos. «No será el viaje de lujo que todos esperarían», advirtió temiendo que pudiera decepcionarla. Lucía lo besó, feliz. «Es perfecto. Siempre hemos encontrado nuestro camino entre tradición y modernidad, entre tu mundo y el mío. Es lo que nos hace únicos». Y así, mientras el sol se ponía en su día de bodas, Gabriel y Lucía Herrera miraban hacia un futuro donde sus mundos, aparentemente tan distantes al principio, se habían convertido en uno solo. Un futuro construido sobre recetas familiares, secretos redescubiertos, y el dulce sabor de un amor que había comenzado con el gesto más simple, un dulce, ofrecido a través de la ventanilla de un auto negro. 5 años habían transcurrido desde aquella boda en Coyoacán. La Ciudad de México se desperezaba bajo un sol primaveral, y en la esquina donde una vez Lucía vendió sus dulces caseros, ahora se levantaba una elegante tienda con un letrero que rezaba «Dulces ancestrales», donde comenzó todo. El interior recreaba aquel puesto callejero, pero con toques de modernidad. Una placa de bronce contaba la historia de una joven que vendía dulces y un empresario que vio más allá de las apariencias. Los turistas tomaban fotos, fascinados por el relato de amor y redención que había capturado la imaginación de todo México. A pocos kilómetros, en la oficina principal de Herrera Enterprises,
Lucía terminaba una videollamada con distribuidores internacionales. A sus 30 años, su presencia inspiraba respeto. Ya no era la joven tímida de ropas sencillas, sino una empresaria que combinaba elegancia con calidez. Su cabello rojizo, siempre recogido en una coleta, se había convertido en su marca personal, un recordatorio de sus orígenes. Los franceses están encantados con la idea de incorporar nuestros dulces de tamarindo en su línea gourmet, anunció a Gabriel, quien revisaba documentos en el escritorio contiguo. Dicen que es exóticamente sofisticado. Gabriel sonrió, admirando a la mujer en que se había convertido su esposa. ¿Quién hubiera pensado que tus dulces llegarían tan lejos? ¿Quién hubiera pensado que yo llegaría tan lejos? Respondió ella con una sonrisa traviesa. En 5 años, Dulces Ancestrales había pasado de ser un proyecto prometedor a una marca internacional. Sus productos se vendían en 15 países, siempre manteniendo el compromiso con la autenticidad y las técnicas tradicionales. Pero el verdadero orgullo de Lucía era la Fundación Dolores Vázquez, creada en honor a su abuela biológica. La fundación había establecido centros de capacitación en zonas marginadas, donde mujeres en situación vulnerable aprendían oficios tradicionales, desde repostería hasta artesanías. ¿Lista para la inauguración de mañana?, preguntó Gabriel, consultando su agenda. El gobernador confirmó su asistencia. Mientras doña Carmen pueda cortar el listón, es lo único que me importa, respondió Lucía. La inauguración a la que se referían era la del 10º centro comunitario de la fundación, ubicado precisamente en el barrio donde Lucía había crecido. Un proyecto especial que convertía un edificio abandonado en un espacio de oportunidades para jóvenes y madres solteras. La oficina de Lucía, decorada con fotografías de su familia y recuerdos de sus viajes por México, era un reflejo de su filosofía de vida: honrar el pasado mientras se construía el futuro. En un marco especial descansaba aquella foto antigua de Dolores y Ricardo, los abuelos que nunca conoció, pero cuya historia de amor prohibido había cambiado su destino. Por cierto, comentó Gabriel, interrumpiendo sus pensamientos, Mateo pregunta si podemos cenar con él y Teresa esta noche. Quieren darnos una noticia. Lucía sonrió ampliamente. ¿Crees que por fin se animó a proponerle matrimonio? Después de 2 años ya era hora, rió Gabriel. Teresa Jiménez era una talentosa ceramista que habían descubierto durante uno de sus viajes de investigación en Puebla. Ahora dirigía la línea de empaques artesanales de Dulces Ancestrales, y desde hacía 2 años compartía su vida con Mateo, quien seguía siendo el brazo derecho de Gabriel y amigo inseparable de la pareja. Al salir de la oficina esa tarde, Lucía y Gabriel pasaron primero por la casa de doña Carmen. La anciana, que ahora vivía en una cómoda residencia en Coyoacán, los recibió con el aroma de chocolate caliente y pan recién horneado. «¡Mis niños!», exclamó Carmen, abrazando primero a Lucía y luego a Gabriel. Justo a tiempo para merendar. A sus 80 años, Carmen seguía siendo el corazón de la familia. Disfrutaba de una vejez tranquila, rodeada de comodidades que nunca imaginó, pero sin perder su sencillez característica. Se había convertido en una especie de celebridad local tras aparecer en varios reportajes sobre Dulces Ancestrales, donde compartía anécdotas sobre las recetas familiares. «¿Y cómo está mi bisnieto?», preguntó acariciando con ternura el vientre de 7 meses de Lucía. «Inquieto como su padre», respondió Lucía, sintiendo una patadita. «El doctor dice que todo va perfectamente». La noticia del embarazo de Lucía había sido recibida con alegría desbordante por toda la familia. Este bebé representaba la continuación de una historia que había comenzado con dolor y rechazo, pero que ahora florecía en amor y reconciliación. «Será un niño fuerte y bondadoso», pronosticó Carmen, con el carácter decidido de su madre y la visión de su padre. Después de compartir la merienda y recoger algunos documentos que Carmen guardaba para la exhibición del nuevo centro comunitario, Lucía y Gabriel se dirigieron al restaurante donde cenarían con Mateo y Teresa. El lugar elegido era un pequeño pero elegante restaurante en la colonia Roma, especializado en cocina de autor con base en recetas tradicionales mexicanas. El chef, un antiguo becario de la fundación,
Los recibió personalmente. Mateo y Teresa ya los esperaban. La sonrisa nerviosa de Mateo y el brillo especial en los ojos de Teresa confirmaban las sospechas de Lucía. «Lo sabía», exclamó al ver el delicado anillo en la mano de Teresa. «¡Felicidades!». Entre abrazos y champagne, jugo natural para Lucía, celebraron la noticia. Mateo relató, entre risas, cómo se había arrodillado en medio de un mercado artesanal, rodeado de curiosos que aplaudieron cuando Teresa dijo: «Sí, me inspiré en ustedes», confesó Mateo, mirando a sus amigos. «Me enseñaron que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados». La cena transcurrió entre anécdotas y planes para el futuro. Teresa ya imaginaba los diseños para su vestido, inspirados en la cerámica de Puebla, mientras Mateo discutía con Gabriel detalles sobre la expansión de la empresa hacia Sudamérica. Cuando el postre llegó, una reinterpretación moderna de las cocadas de Lucía, ella sintió una profunda gratitud por el camino recorrido. Miró a su alrededor, su esposo, sus amigos, su bebé en camino, un mundo lleno de posibilidades que jamás habría imaginado cuando vendía dulces bajo el sol. De regreso a casa, mientras Gabriel conducía por las calles nocturnas de la ciudad, Lucía observó las luces urbanas con una sonrisa nostálgica. ¿Sabes? A veces extraño esa esquina, el contacto directo con la gente, ver sus caras al probar mis dulces. Gabriel tomó su mano. Podríamos hacerlo. Un día cualquiera. Plantarnos en una esquina y vender dulces, solo por el placer de recordar cómo empezó todo. Lucía rió ante la imagen del poderoso Gabriel Herrera vendiendo dulces en la calle. «Te amo, ¿lo sabías?», dijo inclinándose para besar su mejilla. «Lo sé», respondió él. «Yo también te amo, desde el momento en que probé tu dulce a través de la ventanilla de este auto». Al llegar a su hogar, una hermosa casa en Pedregal que combinaba lujo con toques tradicionales mexicanos, Lucía se detuvo un momento en el jardín para contemplar las estrellas, el mismo cielo que había mirado tantas veces desde Iztapalapa. Preocupada por cómo pagar las medicinas de su abuela, ahora la observaba como una mujer plena, realizada tanto personal como profesionalmente. En su estudio, donde guardaba el viejo cuaderno de recetas junto a premios y reconocimientos internacionales, descansaban las 2 figurillas de azúcar entrelazadas que aquel artesano oaxaqueño les había regalado. Un poco desgastadas por el tiempo, pero aún unidas, tal como Gabriel y ella. Y en la esquina donde una vez vendió sus dulces con manos temblorosas y sueños inciertos, la tienda insignia de dulces ancestrales permanecía iluminada como un faro, contando a todo el que quisiera escuchar la historia de una joven humilde que vendía dulces en la calle, sin saber que el millonario del auto buscaba a alguien exactamente como ella. Porque a veces, las historias más dulces comienzan con un encuentro casual y los destinos más extraordinarios pueden estar esperando justo a la vuelta de la esquina.